7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Diseñada a partir del modelo 1917, sustituyendo la refrigeración a agua por la de aire, fue la versión más fabricada y utilizada por Estados Unidos. Aún hoy día se fabrica en algunos países para calibre 7,6251 NATO, su fama la constituye su fiabilidad. La 1919 A4 fue el modelo estándar de ametralladora ligera del ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su nomenclatura oficial fue Machine Gun .30 HB M191 A4. El número .30 designaba el calibre y las siglas HB significaban cañón pesado. Era un arma refrigerada por aire, de funcionamiento por retroceso de masas y alimentada por cintas de 250 proyectiles. Constaba de 189 piezas, todas fabricadas de acero excepto dos. Para construirlas se necesitaban 1800 operaciones diferentes con máquinas, con 304 solo para construir el grupo del cerrojo. El arma se montaba en un trípode denominado M2, aunque se podía utilizar con los anteriores. El trípode proporcionaba una base estable, rígida y fuerte que a su vez era muy ligera. Consistía en 3 patas tubulares de acero articuladas en una cabeza. Las 2 patas traseras se conectaban mediante otro tubo que lo atravesaba longitudinalmente y que servía para sujetar el sistema de elevación trasero de la ametralladora. La delantera daba soporte frontal, era más corta y se podía abatir para facilitar su transporte. Las primeras ametralladoras diseñadas por Browning entraron en servicio para la US Navy en 1896. Pero no fue hasta el comienzo del siglo XX cuando el ejército de los Estados Unidos comenzó a dotarse de estas armas y adoptó la ametralladora Maxim, recalibrada y renombrada modelo M1904. No obstante, la aparente poca necesidad de uso hizo que se fabricaran pocas unidades. Así, la entrada del ejército estadounidense en la Primera Guerra Mundial puso de relieve la inferioridad en cantidad de armas. Ante la acuciante necesidad de dotar a sus tropas con ametralladoras, se efectuaron compras precipitadas a los aliados franceses, completando el escaso arsenal disponible. John Moses Browning ya había predicho la necesidad de una ametralladora moderna para el ejército de su país y había realizado diseños preliminares de una ametralladora en 1906. Ante la urgencia del ejército en contar con un diseño propio, Browning completó el trabajo, adaptando su diseño al cartucho de 30.06. El modelo resultante se denominó M1917 y se comenzó a fabricar inmediatamente. Durante la Gran Guerra se construyeron poco más de 68.000 unidades, aunque solo se enviaron unas 30.000 a Francia antes del armisticio. Debido al éxito del arma, los cuerpos acorazados pidieron una ametralladora para armar a los carros de combate. El escaso tamaño del interior de los carros impedía utilizar la ametralladora M1917 enfriada por agua, por lo que Browning diseñó una versión enfriada por aire utilizando el mismo mecanismo, modificando ejemplares del modelo M1917. El cañón se acortó ligeramente y se le rodeó de una chaqueta metálica perforada, ambos cambios para permitir un rápido enfriamiento del cañón. Para casos en los que las tripulaciones de los carros necesitaran utilizarla fuera del vehículo, se diseñó un pequeño trípode plegable denominado trípode ligero M2. Las pruebas en los campos de batalla fueron un éxito y se efectuó un pedido de 40.000 unidades a la fábrica de Westinghouse. Al nuevo modelo de ametralladora se le denominó M1919. Los primeros pedidos debían ser entregados en diciembre de 1918 a un ritmo de 7.000 al mes, pero la firma del armisticio supuso el fin de la Primera Guerra Mundial y el pedido se redujo a 1.800 unidades. Finalmente el contrato se canceló cuando solo se habían suministrado 1.306 armas. Tras la guerra, el Departamento de Armamento del Ejército hizo una completa evaluación del diseño y junto a los informes recibidos de su uso en combate, llegó a la conclusión de que el mecanismo que Browning utilizaba en sus ametralladoras era excelente, excepto por unos pequeños fallos de construcción. El concepto interesó a los generales de infantería y se efectuaron modificaciones del modelo 1919 para utilizarse exclusivamente fuera de un carro de combate. El conjunto, con el trípode incluido, se le denominó 1919-E1. Tras sucesivas modificaciones, se incorporó al arsenal en cantidades limitadas, con la denominación de 1919-A1, en el año de 1931.
Durante los años 30, el arma continuó sufriendo diversas modificaciones, sobre todo en el diseño del sistema de miras delantera y trasera, y en el del pistolete. La última de ellas ocurrió a finales de la década. Se hizo una reevaluación para que la ametralladora sirviese para todos los cuerpos del ejército. El cañón se alargó hasta los 60.96 centímetros y se hizo más grueso para mejorar la balística y el enfriamiento. El tamaño y peso del cañón hizo necesario añadir un regulador en la bocacha para aprovechar los gases y así permitir que se ejerciera el suficiente retroceso para efectuar un ciclo completo de disparo, ya que el cañón formaba parte del mecanismo de retroceso. El arma resultante se denominó M191A4. Su sistema de refrigeración por aire era menos eficiente que el del modelo 1917, por lo que no podía suministrar fuego sostenido al mismo ritmo que aquella. Su ritmo óptimo era de 60 disparos por minuto durante 30 minutos y 160 disparos por minuto durante 15 minutos. La alimentación se efectuaba, al igual que con la versión refrigerada por agua, mediante cintas de tela de 250 proyectiles, y se diseñó una de 100 específicamente para la 1919A4. Las cintas de munición se entregaban en cajas metálicas, cuya tapa podía quitarse sin esfuerzo, y situarse a un lado de la ametralladora para ser alimentada directamente, sin sacar completamente la cinta de la caja. A pesar de su adopción a finales de los años 30, su producción se mantuvo en cantidades muy pequeñas. La fábrica de Rock Island fue la encargada de construir el arma durante este periodo. Cuando las condiciones políticas comenzaron a deteriorarse en Europa, el Departamento de Guerra se preparó para un eventual aumento de los pedidos y firmó un contrato con Saginaw Steering Gear, una división de la General Motors. Cuando los Estados Unidos se incorporaron a la guerra, se efectuaron contratos con otras firmas, y las nuevas ametralladoras de Browning empezaron a salir en grandes cantidades de las cadenas de montaje. Las otras empresas que construyeron la M1919A4 y sus variantes fueron Buffalo Arms, Colt, Rock Island Arsenal y por último otra división de General Motors. Durante la contienda se efectuaron sucesivas modificaciones tras observarse fallos en el funcionamiento de algunas de sus piezas. La ametralladora M1919A4 fue muy popular entre los soldados que la manejaban. Aunque el modelo M1917A1 se mantuvo en las compañías de ametralladoras pesadas, la M1919A4 fue la preferida de las de infantería a pesar de ciertas desventajas, como la imposibilidad de cambiar el cañón de una manera rápida. Su movilidad le permitía seguir al soldado de a pie y apoyarlo con su fuego en lugares donde el pesado modelo anterior no podía llegar. La gran distribución de la M1919A4 durante la guerra era debido a que la típica compañía de fusileros disponía de un pelotón de armas equipado con ametralladoras y un mortero de 60 milímetros, mientras que la ametralladora refrigerada por agua M1917A1 estaba por lo general destinada a una compañía de armas pesadas dentro de un batallón. El ejército de los Estados Unidos produjo un gran número de variantes de la ametralladora durante la guerra para adaptarla a muy diversos usos, como por ejemplo versiones para aviones o para poder alimentarse por ambos lados de la caja de mecanismos. Existe, sin embargo, una variante que se construyó en cantidades suficientes como para merecer ser mencionada. Se trata del modelo M1919A6, que no fue otra cosa que el producto de añadir determinadas piezas a un modelo A4, para que fuese más ligera y transportable, e intentar competir con los modelos enemigos de ametralladoras ligeras, sobre todo la MG42. Tras modificarse algunas ametralladoras sobre el terreno con un bípode y un soporte para el hombro, se observó que una modificación era conveniente y efectiva. Se efectuaron peticiones al respecto ante el Departamento de Armas, que ya se encontraba probando varios prototipos de ametralladoras ligeras de William Ruger. Ante las continuas peticiones, respondieron que una modificación del modelo 1919A4 no sería útil para convertirla en una ametralladora ligera. Sin embargo, tras sucesivas pruebas con prototipos e incluso una versión de calibre .30 de una MG42 capturada, se determinó que el diseño, prueba, fabricación y distribución de una nueva arma sería costosa y requeriría un tiempo del que no se disponía.
En octubre de 1942 salieron de la cadena de montaje de Saginaw las primeras armas modificadas, que consistían en añadir un cañón más ligero, con la consiguiente eliminación del regulador de la bocacha, un bípode y una culata con apoyo para hombros. Tras las pruebas, se observó que el ciclo de disparo se detenía dependiendo del ángulo, por lo que se añadió un regulador de gases en la bocacha más ligero que el de la versión A4. Durante la producción se efectuaron modificaciones en las alzas y se incorporó un asa y una bocacha apagallamas. El principio por el que funciona la ametralladora M191A4 es el del retroceso de masas de corto recorrido. Para disparar la ametralladora es necesario cargarla con munición, colocando la cinta en la zona de alimentación. El primer proyectil se sitúa en la boca de carga y se coloca la uña extractora encima, para que pueda ser arrastrada hacia atrás y expulsada por la parte inferior del mecanismo de alimentación durante el retroceso. Tras cerrar la tapa, se debe montar el arma, con ayuda de la palanca situada en el lateral derecho. Así el arma está lista para disparar. Una vez que se aprieta el gatillo, el cartucho se dispara y el retroceso resultante desplaza la extensión del cañón y el bloque del cerrojo hacia atrás. El movimiento hace que el bloque del cerrojo se separe de la extensión del cañón y se desplace hacia atrás hasta hacer tope con la chapa trasera del cajón de la ametralladora. El movimiento comprime el muelle y empuja hacia atrás la palanca de amartillado, además de hacer que la uña extractora que forma parte del bloque del cerrojo expulse la vaina y recoja otro proyectil de la cinta, que es colocado en la recámara por la uña extractora, cuando el conjunto vuelve a moverse hacia adelante. Este movimiento hacia adelante vuelve a colocar al conjunto del cañón y la extensión a la posición de disparo. Cuando el bloque del cerrojo vuelve hacia adelante, suelta la aguja percutora, que vuelve a percutir sobre el proyectil recién acomodado en la recámara y produce otro ciclo de disparo. Mientras el tirador mantenga el gatillo pulsado, el ciclo se repetirá produciéndose el disparo en ráfaga. Características: peso, 14 kilogramos, más 6,4 kilogramos del trípode. Largo, 1,04 metros. Largo del cañón, 0,60 metros. Cadencia, 400 a 600 disparos por minuto. Sistema de retroceso corto, operada por gases. Alcance efectivo, 1400 metros. Alimentación, cintas desintegrables de metal o cintas de lona. Calibre, .30.